¿Qué tal, amigos? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, que semana tras semana estamos, como siempre, buscando tener programas de alto contenido jurídico de interés para todos y cada uno de ustedes. Y desde luego este día no va a ser la excepción. Tenemos un programa con un alto contenido jurídico y actual. El programa el día de hoy vamos a hablar sobre la ética profesional de los abogados. Vamos a hablar sobre lo que estamos haciendo los abogados para tratar cada día, cada minuto de mejorar en todo lo que estamos haciendo. Tengo el placer de tener un panel de primer nivel con extraordinarios abogados, todos expertos. Muchas gracias por estar con ustedes y con el permiso de ustedes me voy a permitir presentarlos. A mi derecha tengo el placer de saludar a Bárbara Marcena Abascal. Bárbara, gracias por estar con nosotros. Bárbara es abogada corporativa y de compliance de Latinoamérica, de la industria regulada y relaciones públicas y gubernamentales. Ella es Head Compliance Officer de Baker McKenzie. Ella es egresada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cuenta con un posgrado de Derecho en la Comunidad Europea, particularmente de la prestigiada Universidad de Salamanca en España. Y bueno, ella es licenciada de Derecho desde el año 2002, con una amplia experiencia, no solamente en la parte de las grandes firmas de abogados internacionales, sino también en el área empresarial. Ella trabajó de manera muy activa en Philip Morris y desde luego en Mead Johnson y en Walmart de México. Bueno, Bárbara, nuevamente un gusto tenerte por aquí y bienvenida. Un placer, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder compartir esta mañana y poder platicar. Muchas gracias en esta fría mañana que tenemos aquí en la bella ciudad de Los Palacios, en la Ciudad de México. A mi extrema derecha tengo el placer también de presentarles a ustedes a Eduardo Iturriaga Velasco. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con estudios de maestría en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y él ha tenido diversos cursos internacionales en las universidades tan prestigiadas como de Harvard University y por supuesto el ITAM. Él ha sido servidor público y hasta diciembre de 2018 ha ocupado distintos puestos en la Administración Pública Federal y en la que se destacan, ha sido director general jurídico consultivo y de intermediarios de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y vicepresidente jurídico de la propia comisión. Actualmente, Eduardo se desarrolla como consultor jurídico independiente en materia de seguros, finanzas y administración. Y me parece muy importante comentar, él es profesor titular de la Escuela Libre de Derecho en la materia de ética y argumentación jurídica desde el año de 2010. Bienvenido, mi querido Eduardo. Muchas gracias, es un honor estar en tu programa. Es un gusto. Y bueno, no por ser el último, será el menos capacitado, desde luego. Capacidades y credenciales sobrantes para mi querido amigo Yves Ayudetili. Yves, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí compartiendo las experiencias, conocimientos, preocupaciones y conceptos jurídicos con tu audiencia. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por tenerte por acá. Yves es un gran abogado, eres socio del despacho Nader Ayoy Gebel. Él es un gran analista de muchísimos años, especialista en materia financiera, y ha tenido la oportunidad de interactuar de manera muy activa con las grandes organizaciones de abogados del Reino Unido y de Gales, particularmente de Inglaterra y Gales, de lo que es Law Society
y lo que son las sociedades Barvisters. Y bueno, Yves, insisto, es un verdadero placer tenerte por acá. Me gustaría agregar que tú eres fuiste el fundador de la Cámara de Comercio de México en el Reino Unido, del cual entiendo eres su actual presidente. Así es, y junto con la NADE y la Cámara Mexicana de Comercio hemos trabajado muy duro y ahora con el Consejo General de la Abogacía, obviamente la Barra y el Ilustre, en estrechar los vínculos con nuestros colegas ingleses, y uno de los temas recurrentes obviamente es la labor que tenemos estas organizaciones, ¿verdad?, en preservar la integridad y ética de los abogados. Desde luego, yo creo que es una de las piezas medulares, porque donde hay ética hay tranquilidad, donde hay ética hay valores, donde hay ética hay bienes. Y bueno, me gustaría empezar, ahora sí que por el principio. Me gustaría empezar contigo, Eduardo. Me gustaría que nos platicaras, que le explicaras a la audiencia conceptualmente lo que es la ética profesional, sobre todo en el mundo de los abogados. Claro que sí, es un gusto. El tema de la ética es un tema que se aborda desde distintas perspectivas, pero muchas de ellas parten de la idea del comportamiento del individuo y entender qué es lo correcto del comportamiento del individuo. Pero tenemos que comprender que para poder hablar de ética, tenemos que identificar primero que hay una ética objetiva. Esta ética objetiva responde a lo que es, por su propio nombre, la ciencia que estudia la bondad de los actos humanos. Entonces, la ética va ligada con el concepto del bien actuar, del bien razonar, del bien en general, que va conforme a la naturaleza de los seres. Aquí cabe hablar de la distinción con la moral, que la moral, aunque también toca aspectos inclusive etimológicamente se identifican ética y moral, la moral atiende más bien a lo que es lo adecuado o aceptado dentro de una sociedad en determinados tiempos, circunstancias y personas. Por eso es por lo que podemos encontrar figuras que ya trasladadas al derecho, podríamos decir que son éticamente malas, pero que fueron moralmente aceptadas en alguna época, como por ejemplo la esclavitud. La esclavitud éticamente es mala porque está privando los derechos de una persona al nulificarle la calidad de persona. Sin embargo, durante muchos años en la historia de la humanidad, la esclavitud estaba reconocida no solamente como una práctica, sino como una institución jurídica. Entonces, ética y moral, ahí podemos empezar a hacer una distinción que es muy relevante y partir de lo que es objetivamente la ética. En la ética, lo bueno es todo aquello que va de acuerdo con la naturaleza de los seres. ¿Cuáles son las naturalezas? La naturaleza vegetativa, la naturaleza sensible y sobre todo en el ser humano, que es el único que participa de esta tercera naturaleza, que es la naturaleza racional. Entonces, ¿qué es lo bueno racionalmente? Pues todo aquello que va de acuerdo a que el individuo logre perfeccionarse como individuo, como sociedad, como Estado y en general a nivel de la humanidad. Y dentro de esos conceptos que estamos hablando, de la ética, la moral, ¿en dónde incluimos a la deontología? La deontología viene a ser una rama de lo que es la ética, que establece precisamente el estudio de los deberes en el ejercicio de una profesión. Y estos deberes van orientados precisamente a lo que se debe actuar o la forma en cómo se debe actuar bien en el ejercicio de una profesión. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la deontología? La deontología tiene como objetivo el buscar el prestigio
y la buena forma del desarrollo de una profesión en específica. En el caso de los abogados, existe la deontología jurídica, que se basa principalmente en una serie de principios, que estos principios deontológicos quedan comprendidos ya sea en la legislación o quedan en los códigos de ética de los abogados, de los colegios de abogados, y en su momento hay principios internacionales que han sido adoptados y discutidos a nivel internacional por organismos como la Unión Europea y otro tipo de organizaciones que buscan precisamente enaltecer el desarrollo de la profesión de abogado. De acuerdo. Y entonces, dentro de todos esos conceptos que estamos hablando, Bárbara, ¿en dónde tú verías la función, de, por ejemplo, de una expresión y de un concepto que después también toral, de la integridad en los abogados? Creo que es un muy buen término incluirlo en esta charla, ¿no? Porque ahora una tendencia que se está ocupando es incorporar, ¿no?, la integridad. Y la integridad lo que está haciendo es recapitular todo lo que acabamos de platicar y unirlo al ser humano para que desde ahí esa persona pueda, en su actuar del día a día, hacer actos correctos. Y no solamente en el ser humano, sino también en las organizaciones, donde exista un fenómeno en donde se pueda integrar en el actual diario del modelo de negocio del que estemos hablando para que se ejecute todo dentro del marco correcto, ¿no?, de la legalidad, de la ética, de la moral, y poder hacer algo mucho más literal, íntegro y ontológico, ¿no? Entonces, es una parte interesante platicar de eso. Es muy interesante porque estamos hablando de que entonces la ética y regular los bienes, la ontología, los deberes, que son subsidiarios de los bienes, y después estamos hablando de que todos estos se integran en una conducta, que es una conducta que sea correcta en el actuar y más de un abogado. Pero ¿cómo podemos todos estos conceptos regularlos para nuestra profesión? Yo empezaría con el primer comentario que haría es, o sea, la ética no es una cualidad. O sea, no es que alguien tenga la cualidad de ser ético. O sea, digo, y es más, si lo pensaras así, y dijeras, oye, pues yo como abogado tengo la cualidad de ser ético, pues tenemos un problema gravísimo. O sea, la ética debe ser inherente y debe ser parte esencial de tu persona. O sea, y lo es. O sea, la cuestión es vivir congruentemente bajo estos principios éticos. Y en el caso de la profesión de abogados, digo, no es que como despacho, como abogados busquemos, o en la administración pública o en las cortes, busques abogados que tengan la cualidad de ser honestos o cualidad de ser éticos. O sea, tenemos todos que vivir éticamente. Y en el caso de la profesión es todavía más importante y hay un deber social como abogados porque tenemos un deber ante la sociedad y la barra es más alta. O sea, la ética todos tenemos que vivir bajo principios éticos para poder aspirar a contribuir a nuestra sociedad siendo la mejor persona que podemos llegar a ser. O sea, y en el caso de los abogados, como tenemos una labor social, porque nuestra función como abogados es muy importante para que la sociedad funcione y armónicamente, y digo, resumiéndolo, nuestro deber principal es asegurarnos de que haya una justicia dentro de la sociedad y que todo lo que hagamos sea bajo estos principios éticos. Entonces, creo que es la forma en la que recojo. Ahora, esto empieza desde una preocupación personal y tenemos que contribuir a que todos los aspectos que tocan la profesión se preocupen y promuevan y se aseguren de que entre pares todos cumplamos con estas reglas, ¿no? Para que todos vivamos armónicamente en convivencia y el que se desvíe de estos principios sean la excepción, ¿no?
Pero por eso es importante, de alguna forma, autorregularlos o regularlos, reconocerlos, señalarlos y sobre todo también señalar cuando no se están cumpliendo con los principios. Tiene que haber una sanción social, cuando menos. Tiene que ser principalmente primero conocerlos, saber qué es actuar bien y qué es actuar mal, entender claramente cómo debes en ciertos conceptos, en ciertas circunstancias cambiar las cosas y después tratar de aplicarlas y después evaluar la posibilidad de regularlos para tener un actuar uniforme y correcto. Pero me gustaría hablar un poquito más de estos beneficios de la regulación después de esta pequeña pausa. No le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos en su programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y estamos hablando de la ética profesional, la ética profesional de los abogados. Y estamos hablando sobre los beneficios de que la profesión esté regulada y nos está dando sus puntos de vista. Y me interesa mucho empezar también contigo, Eduardo, para que nos platicas un poquito de lo que es el marco nacional, el marco México, cuál es en realidad el contexto que está pasando en México en relación con la regulación de la profesión y sobre todo de la ética profesional. Claro que sí, con gusto. En el caso de la regulación mexicana, podemos encontrar, como mencionábamos, los principios deontológicos establecidos en distintos ordenamientos. Por ejemplo, en el caso de lo que es el Código Civil, por ejemplo, en lo que la regulación del contrato de prestación de servicios profesionales, se establece el principio del secreto profesional. Se desarrolla también en la Ley General de Profesiones o Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relacionada con el ejercicio profesional para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal, que se establece el principio de la proporcionalidad en cuanto al derecho del cobro de honorarios, los servicios pro bono, y sobre todo ahí se da en esta ley la base para la existencia de los colegios de abogados. Dentro de los artículos establecidos en esta ley, también se da como una obligación a los colegios de abogados el establecer códigos de ética. Y estos códigos de ética son los que al final van a regular en México a todos aquellos que están agremiados en algún colegio, como la NADE, como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y como el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, principalmente. Entonces, ¿pero cuál es o de qué se nutre en estos principios deontológicos? Bueno, hablamos de que en principio, al entender la ética como el estudio de la bondad de los actos humanos, tenemos que llegar a un punto de análisis de decir qué es lo bueno. Y entonces, para poder entender este concepto que decíamos que es aquello que va de acuerdo con la naturaleza del ser, racionalmente decir que lo bueno que racionalmente beneficia al ser humano parte de un principio, que es un principio de conciencia. Este principio de conciencia reconocido desde los principios de la filosofía como la regla de oro, que es la recta razón, y esta recta razón es la que orienta al individuo precisamente a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí es esa base. Esta recta razón, desde la época que estamos hablando de los principios filosóficos griegos, se basaba en 4 postulados principales.
o se basa en 4 postulados principales que trascienden en la actualidad a lo que debemos de entender por la ética y trasciende a los valores éticos implícitos en todas las normas. Pues encontramos que son 4 postulados, 3 en sentido negativo y 1 en sentido positivo. Los 3 en sentido negativo es no matar, no robar, no mentir. Y el postulado positivo es tratar a los demás como espero que me traten. Cuando estamos frente a esa situación, podemos entender y decantar lo que es un acto bueno. Sin embargo, también debemos de reconocer que el ser humano tiene una segunda facultad inherente a su racionalidad y a su naturaleza humana, que es la libertad. En ejercicio de esa libertad, el individuo en un momento dado puede, a pesar de estar consciente de que un acto no es bueno o que un acto es malo, realizarlo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser la asunción de responsabilidades. Todos estos valores, como los podemos ver, van y se establecen y se capturan precisamente en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Por eso podemos encontrar que en todas las normas jurídicas, ya sean leyes, reglamentos, manuales, reglas administrativas, están implícitos valores. Pero esos valores se entienden únicamente relacionados precisamente en la bondad o en la justicia que están representando. ¿Qué sucede cuando una norma jurídica no responde a esto, a este principio ético? Entonces nos encontramos ante una norma injusta. Y ahí es donde precisamente el abogado, en el ejercicio de su profesión, es el que va a poder actuar y tiene la obligación de actuar para defender los intereses, ya sea de su cliente, de la sociedad o de las personas en general, ante una ley injusta. Es muy interesante todo lo que planteas, es muy interesante lo que dices. En realidad me queda claro que los colegios de abogados tenemos o jugamos un rol muy importante en nuestra sociedad. Me queda claro también que el hecho de que haya disposiciones en nuestro marco jurídico que permitan tener una regulación de lo que es la ética profesional o los valores, de alguna manera, de obrar al bien, es algo muy relevante. ¿No te parece de alguna manera, Eduardo, para ahorita pasar la palabra ahorita a Bárbara, que hubiera sido necesario, que es necesario que haya precisamente una colegiación obligatoria? ¿No crees que, por ejemplo, los colegios de abogados, los que bien dices, nos tenemos que regir en base a un código de ética, que nos tenemos que regir en base a principios ontológicos, que tenemos que dar capacitación, actualización profesional y también tener un servicio pro bono para poder ser lo que somos, necesitan como que permear en la sociedad? Yo coincido con tu idea, nada más que tenemos ahí un conflicto de normas, en donde por un lado la Constitución reconoce el libre ejercicio de la profesión y por otro la bondad de lo que sería la colegiación obligatoria. Entonces, la discusión que se ha llevado hasta la fecha, precisamente para establecer la colegiación obligatoria en el caso de los abogados, se ha detenido porque están esos dos conflictos, esos dos derechos o esos dos valores en pugna. El libre ejercicio de la profesión y por el otro lado la colegiación obligatoria en miras a que se busque lo que es enaltecer la profesión como tal. Sin embargo, un principio que sí se logra es cuando la ley de profesiones establece cuáles son aquellas profesiones que necesariamente tienen que obtener cédula profesional para su ejercicio, es un primer filtro precisamente de que no sea cualquier persona la que desarrolle la actividad, sino que haya acreditado el tener los conocimientos
y la calidad para poder ejercer una profesión. De acuerdo, y todas... Sí, por favor. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. O sea, digo, estamos hablando de la ética profesional Correcto. de los abogados, ¿no? Y digo, pueden haber distintas formas para poder asegurarnos que los abogados tengamos un comportamiento ético. Digo, en caso de que no lo tengamos. Digo, la regla general es que todos debemos de actuar éticamente. Ese es un requisito, digo, arriba del normal, de la regla de oro. Este es un requisito que aplicado en la regla de oro, pero sobre todo tenemos un deber ante la sociedad. Y por eso hay un deber de regularlo de forma todavía superior. Digo, pueden ser los colegios de abogados. Esa es la forma en la que está nuestro sistema jurídico organizado. Pero tenemos que ser todos los abogados como pares. Y en este debate, digo, es muy triste que nunca se tome como base al cliente. O sea, estamos preocupados que si los abogados nos van a regular, que si tenemos libertad de ejercer la profesión, que si hay temas de competencia. O sea, y el cliente No, y la sociedad. La sociedad es la que... Digo, pero ese debe ser la preocupación ética. O sea, sí, es más, la forma ética de abordar ese debate debería tomar como principio la sociedad, porque ese es el valor que tienes que proteger. Y tenemos que tomar en cuenta que los abogados estamos hechos para resolver problemas. Claro. Entonces, realmente, cada vez que estamos pues, con un cliente ante la sociedad actuando, normalmente, pues, ya llegó el abogado a complicarme la vida. Por eso yo creo que será para otra ocasión, digo, no es el tema de la colegiación, ni me interesa debatir ahorita. José, hay un comentario de lo que acabas tú de decir, pero me gustaría, perdón, hacerlo, pero es... Sí. O sea, y es muy importante porque estamos en momentos críticos de un país que estamos todos luchando, digo, para vivir bajo principios éticos, ¿no? Eso es lo que buscamos. Hay un combate a la corrupción, digo, y hemos padecido, ¿no?, las consecuencias de todos estos males, ¿no?, sociales, pero de los cuales todos somos partes, ¿no? Y todos tenemos que contribuir todos para solucionarlos. Pero el comentario es de algunos clientes, ¿no?, extranjeros, ¿no?, que hablan con un abogado mexicano muy prestigiado, ¿no?, y dicen, oye, yo me quedo aterrado cuando les digo, oye, ¿puedo hacer esto en México? Me dicen, no se puede, pero nosotros ya encontramos la forma de hacerlo. O sea, digo, entonces es en nuestro actuar tenemos que actuar éticamente, no es solo solucionar problemas, es solucionar problemas bajo principios éticos. Por eso ahí viene la intervención de Bárbara, que me parece fundamental. Es decir, independientemente de los códigos de ética que hay en los colegios de abogados, que son muy importantes, que yo los invito a entrar a nuestra página de anade.com.mx, porque van a encontrar su código de ética que me parece que reúne ciertas características de alta calidad, sobre todo en valores. A mí me gustaría saber, Bárbara, ¿qué está haciendo el sector privado con tu experiencia? ¿Qué está haciendo el sector privado precisamente para que lo que nos dice Yves no pase, o por lo menos no pase o no se recomiende con tanta facilidad? Y sobre todo para tener esos estándares altos que necesitas en una organización para que haya, de alguna manera, confianza, que es lo que buscamos al tener este tipo de valores. Yo creo que es muy importante, ¿no?, observar qué es lo que está sucediendo hoy por hoy, ¿no? ¿Qué pasa localmente, pero también qué pasa un poco desde el punto de vista internacional? ¿Y por qué me refiero al punto de vista internacional? Porque hay cuestiones que podemos encontrar en cada una de las sociedades locales de acuerdo a cada uno de los países, pero también hoy por hoy hay normas que nos están rigiendo internacionalmente, como normas relacionadas con la anticorrupción, lavado de dinero, privacidad de datos. Y también, ¿no?, hay normas que nos están siguiendo por tendencias. Hay una tendencia muy grande por hoy en el mundo hacia la responsabilidad social. Y también la responsabilidad social junto con la integridad, las dos están formando parte de la nueva forma de prestar servicios y de soportar las sociedades y comunidades. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco qué está sucediendo internamente, qué está sucediendo, pero no solamente en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito de los despachos, ¿no? Que claro, es tal cual como estábamos diciendo. Por un lado está la empresa, pero la empresa siempre está buscando la asesoría jurídica de sus despachos externos. Entonces, hablando específicamente de la parte empresarial, lo que está sucediendo, se están generando estos códigos de conducta, ¿no?
estos códigos de la industria, que yo los separo en dos, el código ético, el código de conducta y el código de la industria. Este código de la industria obviamente es transfronterizo y dependiendo de los modelos de negocio y de las compañías de las que estemos hablando, son los modelos que hay. Hay modelos de farma, hay modelos de tabaco, hay modelos de alcoholeras, cerveceras, de tecnología, ¿no? Y estos están permeando esta moral, esta ética, esta integridad para generar estas culturas. Déjame entenderte nada más, Gustavo. Tenemos el código de ética y de conducta. Y después tenemos un código específico para cada una de las actividades. Industriales, exactamente, Así es. modelos, ¿no? Entonces, los puedes ir encontrando y todo esto va generando un paraguas que hoy por hoy internacionalmente se le llama los programas de compliance. Entonces, los programas de compliance no solamente son estos dos códigos, sino es una serie de actos o pasos que las compañías en el ámbito empresarial están siguiendo, ¿no? Que tienen que ver con códigos, con programas de mitigación, remediación, alineación de cualquier tipo de materia, ¿no? En donde puedes tener canales de consulta, canales para reportar algún tipo de caso, y todo eso te da una perspectiva donde vas generando una comunidad empresarial en donde se rija por una cultura de integridad o de ética y de responsabilidad. Y partiendo por este punto, porque sabemos, como hemos estado platicando en el programa, todos somos inherentemente éticos, pero también en estas sociedades que pueden ser corruptibles, hay que ir generando estos marcos para generar cultura. Pero esta es la parte en el ámbito empresarial. Y también tenemos que observar la parte de estos clientes cuando se acercan a los abogados, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay que ir trabajando mucho más, porque aunque existen normas locales y normas internacionales, el cliente no está muy claro qué es lo que tiene que pedir de su abogado. Y es un parámetro muy, muy grande, y también para eso existen muchos códigos, como tú dices, también en la NADE, pero creo que hay más carnita en la parte internacional, ¿no? Es muy simple. Ahorita me recordaste, o me acuerdas anécdotas, ¿no? De que dicen que normalmente llegas con un problema, vas con el abogado, digo, en un domingo no vas con el abogado, pues vas porque tienes porque tienes una necesidad, y llegas y vas con el abogado y en lugar de tener un problema tienes 4. O sea, aquí es, pero perdón, es que es una de las... Pero sí, estabas hablando precisamente de esa política, de las políticas y de los códigos y de las reglas que se tienen que hacer precisamente para que haya una claridad con valores éticos en esa interacción. Y creo que tenemos que trabajar mucho en México, y creo que todos los que estamos aquí estamos comprometidos en trabajar en esta parte ética, integridad y responsabilidad en los despachos de abogados, ¿no? Para que la práctica profesional de la abogacía tengan claros cuáles son los principios que tienen que ir trabajando y dando a sus clientes, ¿no? Para ir generando realmente una comunidad de abogados donde sepan claramente distinguir entre muchísimas cosas y dejar también un poco el balance, o más bien generar el balance entre la práctica legal, ¿no? Y dar asesorías que inherentemente ya tengan la ética, ¿no? Entonces, nada más para puntualizar mi último punto es, debemos de estar muy, muy claros en generar códigos correctos, donde nuestros clientes sepan qué es lo que deben de observar de los abogados, tanto en comportamiento como en normas internacionales, como en la asesoría y en la responsabilidad profesional al momento de estar dando una asesoría en la revisión de casos, en los tiempos y todas estas cuestiones que son inherentes de la relación de la empresa con el abogado. Entonces hay que fortalecer la parte empresarial y también fortalecer la parte de la abogacía para que en conjunto podamos, las empresas con su impacto en la sociedad y los abogados en su impacto con la sociedad y también con las empresas, generar obviamente como un cascadeo, ¿no? Social. Me gustaría mucho también ahorita, antes de que nos vayamos, ahorita tenemos que ir a la pausa, me gustaría también que platicáramos un poquito del contexto internacional, tanto tiempo que llevas en Inglaterra practicando derecho también. Me gustaría también que les facilitáramos a nuestros televidentes un poquito de información de dónde podemos encontrar estos códigos de buenas prácticas. En dónde podemos, porque puedo tener la duda de ser muy, muy bien intencionado y tener
ideas generales de cumplir la regla de oro, pero puedo estar verdaderamente en ciertos asuntos particulares dudoso de cuál sería la manera correcta de actuar. Y si les parece, vamos a platicar de esto y en las conclusiones en el siguiente parte del programa. No le cambie, estamos en Perspectiva, Derecho de Empresa. Continuamos con nuestro programa Perspectiva, Derecho de Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Y estamos hablando en nuestro último bloque respecto a la ética profesional en los abogados. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de lo que es el marco o el contexto nacional. Estuvimos hablando también de lo que es el contexto empresarial. Y me gustaría que nos platiques un poquito de lo que es el contexto internacional respecto a eso tan importante, estos valores tan importantes, esta ética profesional de los abogados. Encantado, José. Mira, me gustaría quizá empezar, siguiendo el orden de la conversación que hemos tenido, empezando, con mucha gratitud, pero con igual responsabilidad. O sea, yo estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de estudiar en una universidad como la Universidad Panamericana, de que mis papás me hayan inculcado valores, y de querer mucho a mi país y de estar en la ANADE, pero eso conlleva una responsabilidad muy grande. Nader Ayugebel es un despacho con liderazgo a nivel nacional e internacional, y eso nos ha obligado a elevar los niveles a niveles internacionales, ¿no? Y de ahí que yo creo que tenemos, la pasión y la responsabilidad de ver cómo esto se permea a todos los niveles. O sea, hay muchos procesos internos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, muchos de ellos son multinacionales, están sujetas a estos marcos internacionales de cumplimiento. Independientemente de lo que hagan en México, ellos tienen que cumplir con estas leyes a las que están sujetos en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, el derecho se ha globalizado. El derecho ya no vivimos en una isla donde el marco jurídico es nada más el que es aplicable en México. Ese es el aplicable en México a los abogados mexicanos. Pero cuando estás representando una empresa extranjera que está haciendo negocios en México o una empresa mexicana que está haciendo negocios fuera de México, tu marco legal se amplía y tu responsabilidad como abogado también se amplía, porque tus clientes están esperando que tú conozcas todo esto y que cuando tú los asesores tomes en cuenta todo esto, porque ellos tienen una responsabilidad, ¿no? Entonces, hemos hecho grandes esfuerzos en México. Por ejemplo, en los temas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Pues, empezaron con que si cumplías la ley ya eras responsable. Tenemos que aspirar a mucho más que eso. El marco legal, pues, es el mínimo indispensable, ¿no? Y eso se tiene que cumplir y tienes que hacerlo mucho mejor que solo cumplirlo, porque eso pues también te distingue, ¿no? Y te da prestigio. Y tenemos que recuperar el prestigio que tenemos los abogados. Entonces, a nivel internacional, pues hay una competencia muy grande y hay dobles morales en todos lados, ¿no? Y tenemos que combatir eso, tenemos que combatir las apariencias, ¿no? O sea, pero como despachos de abogados. Entonces, ahí es donde empiezas. Tú empiezas contigo, empiezas en tu casa y empiezas en tu despacho, ¿no? Nuestra preocupación es cambiar nosotros y asegurarnos de que nosotros, nuestros abogados, nuestros servicios y nuestra manera de ejercer la profesión se dé con los más altos estándares posibles, no como una cualidad, sino porque esto es lo que le ofrecemos a nuestros clientes. Y la otra parte que tenemos que, a nivel internacional, están muy enfocados, pues más que necesariamente nada más que con códigos y con cosas que se ven muy bonitas, en cuáles son los derechos de los clientes, ¿no? Tú como cliente tienes derecho a saber cuánto te van a cobrar, a que te cobren en tiempo, cómo te puedes quejar, ante quién te puedes quejar. O sea, y esas son las instancias que hoy en México yo creo que hay mucho espacio para mejorar. O sea,
tú como cliente, ¿con quién te quejas? O sea, si el abogado con el que estás trabajando no es miembro de ningún colegio, ¿cuál es tu instancia? O sea, ¿cómo están protegidos tus derechos? Digo, está la ley de profesiones, hay recursos ante la Secretaría de Educación Pública, la verdad es que no creo que haya muchos casos, o sea, pero ¿cuál es la responsabilidad del abogado, ¿no? Y esto es algo que se ha empezado a desarrollar cada vez más, ¿no? Existen los seguros de responsabilidad profesional, pero las propias aseguradoras que te venden estos seguros, digo, hay muy pocos casos en México. Entonces, digo, parte yo creo que de lo que los colegios ofrecen es que tú puedes ir a quejarte a un colegio y el colegio pues, tiene sus instancias pues, para ver qué pasó y para llamar la atención. Y al mismo tiempo los colegios pues, tienen esto. Los despachos lo tenemos que hacer propiamente. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Ahora, tenemos que darle la confianza a la sociedad de que todo esto está sucediendo para bien de la sociedad. Para bien de la sociedad, para bien del colegio, para bien de todos. Porque realmente, yo te diría a nivel, estamos hablando a nivel de despachos, ¿a quién le va a convenir tener un socio tranza, por así llamarlo, o una persona que no se comporta conforme a los estándares éticos? Totalmente. Ahora, Digo, sí, pero a ver, si hay despachos de abogados que tienen a sus abogados por honorarios y no pagan seguro social, digo, a ver, o si tienes abogados que, no obstante las limitaciones en la ley de responsabilidad de servidores públicos, contratan a servidores públicos antes de que transcurra el año y ofrecen sus servicios, digo, ya de ética, ¿para qué hablamos? Y ni siquiera puedes cumplir con la ley. totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿cuáles serían tus primeras conclusiones? Ya estamos llegando al último bloque. Mira, yo... Y sobre todo a mí me gustaría que la gente tenga tips, tenga algunas recomendaciones, yo diría, para poder ellos entender claramente cuál sería el buen actuar, el actuar en base al bien. Mira, primeramente te diría que, como bien se ha comentado en este panel, la idea de la ética es inherente al ser humano. Entonces, partiendo de ese principio, cuando tú ejerces una profesión, tú debes de poner lo que es todos tus valores, toda tu capacidad, precisamente en la prestación del servicio que das. De ahí surge precisamente los principios deontológicos que establecen precisamente deberes a los abogados, como el deber de actuar con diligencia, como decía Ives, precisamente de estar atendiendo al cliente, informarle del avance de su asunto, mantenerlo informado de las circunstancias que se estén presentando, en fin. Otro es lo que es el principio de actuar de independencia. O sea, independencia de decir si tomo el asunto o no tomo un asunto determinado porque está de acuerdo con mis valores. Y si lo tomo, entonces asumo la responsabilidad de llevar a cabo todos los actos necesarios para que mi cliente, en un momento dado, obtenga una sentencia justa. Esta sentencia justa, inclusive, en algunos de los códigos de ética, porque hay códigos de ética en todos los países, códigos de ética que pueden ser públicos, establecidos por una autoridad, pueden ser elaborados por los colegios de abogados, que serían de carácter privado, o por ejemplo en Estados Unidos, que es un requisito para poder ejercer el incorporarse a una barra, y esa barra establece códigos de ética donde tienen que cumplir determinados requisitos y determinadas pruebas para poder ejercer. Y hay un comentario, Eduardo, ahora en el Sistema Nacional Anticorrupción, el tener tu propio código de conducta, no es un requisito, pero se considera como una buena práctica, ¿no? Sí, y en ese sentido, bueno, el punto fundamental es dónde vamos a poder encontrar todos estos principios, pues precisamente en este tipo de códigos, ¿no? Hay una base principalmente que te establece que cuando estos principios deontológicos adquieren tal importancia dentro de la práctica profesional, se convierten en ley.
Y entonces podemos encontrar que el secreto profesional está establecido en ley, el cobro de honorarios está establecido en ley, y hay delitos cometidos por abogados patronos. Hay un capítulo, inclusive, dentro de los códigos penales, el Código Penal Federal y los códigos penales locales, que establecen conductas delictuosas para los abogados patronos en un momento dado, o para los profesionistas, en el caso de servidores públicos, donde se agrava la sanción. Tal vez yo comentaría, digo, de la relevancia de lo que estamos hablando. Digo, el conflicto de interés no es un tema nada más ético. No. Imagina que es un delito, el prevaricato. Sin duda. Digo, ese es, o sea, pero de alguna forma es la expresión jurídica, ¿no? Exactamente. O sea, todas nuestras normas han sido o ambas se han venido exactamente. por parte de la ética. Exactamente. O sea, la ética, o sea, cuando ya ese valor trasciende ya de la cuestión de la buena práctica, pues se hace obligatoria a través de subirlo a grado de ley, ¿no? Y entonces se establece una responsabilidad civil o penal, según sea el caso. Sin embargo, llegamos a temas que me parece que todavía son temas que son de estándares mínimos. A mí me gustaría, y pues estoy totalmente de acuerdo, nivel empresarial. Nivel empresarial tal vez ya es un estándar un poquito mayor. Sí, efectivamente. O sea, como estábamos platicando, muchas veces el nivel empresarial se está rigiendo de normas internacionales, como estábamos platicando, entonces encuentras estándares mucho más establecidos, ¿no? Pero creo que como para dar algún tipo de puntos prácticos, hay que ir observando que cada vez que un cliente necesite un servicio de un abogado, recomendamos, ¿no?, que para que se vaya fomentando esta cultura y se siga expandiendo esta cultura de integridad, que pregunte sobre sus códigos y sobre cada uno de los derechos que tiene este cliente y también, en su caso, también obligaciones que tiene al establecer una relación con sus abogados, ¿no? Entonces, hablábamos como puntos prácticos que se me pueden ocurrir en este momento, que el cliente pueda saber, ¿no?, que no hay un conflicto de intereses cuando se está tomando su caso. Correr una consulta, una búsqueda. Un check o un due diligence para que se sepa que no hay este conflicto, porque más allá de este conflicto, obviamente puede haber un conflicto empresarial y de negocios al tener, ¿no?, en el mismo despacho a lo mejor la misma consulta de competidores. Y ahí es donde se complica, digo, porque puedes ver el conflicto de interés meramente, digo, estrictamente hablando, si hay un conflicto de interés. La mayor parte de los casos, las discusiones son más con conflictos comerciales, que no tienen nada jurídico. O sea, eso es ético, se siente cómodo el cliente. Le tengo que informar al cliente. El cliente no quiere que represente su competidor. Yo no tengo ningún conflicto. No tengo ningún conflicto, pero, o sea, oye, fíjate que tengo un socio que ve ese otro cliente que es tu competidor, ¿estás cómodo, no estás cómodo? No hay ningún conflicto. No, si mientras se transparente, o sea, es que ese es el punto importante de la cuestión de los conflictos de interés, es la transparencia, como bien se mencionaba, ¿no? El decir, oye, yo estoy haciendo esto, darle toda la información a tu cliente para que él tome la decisión. Si él toma la decisión de que independientemente de que pudiera haber un conflicto de interés, quiere que tú le lleves el asunto, pues adelante. Totalmente. ¿No? Pero sí es la información. Aquí, en esta época que estamos viviendo de la era de la información, pues no hay nada oculto, ¿no? Entonces, en un momento dado, el ser transparente en ese sentido, pues es lo más importante, y la incorporación de este principio de transparencia a todo lo que es la ética profesional es muy relevante, ¿no? Sí. Y creo que también ese es un muy buen punto, el conflicto de intereses, el conflicto comercial, pero que también sepan, ¿no?, que la forma en que se les va a cobrar, las horas, ¿no? Y otra cosa también muy importante es que la reputación de la empresa o de este cliente va aparejada con la reputación de la persona que te está representando. Entonces también que los clientes se aseguren, ¿no?, que sus despachos tienen buenos programas relacionados con las normas de anticorrupción, las normas de lavado de dinero. La práctica de los abogados está regulada en actividades vulnerables. Sí, añadiría ahí también, competencia también se ha vuelto muy regulado. Los abogados
Digo, ya en cuestiones de negociaciones comerciales, digo, los abogados tenemos un rol muy importante ante las limitantes de los competidores de estar compartiendo información, etcétera. Entonces hay temas de competencia económica donde tenemos un rol muy importante que jugar. Y por último, ¿no? Para englobar algunos puntos prácticos, está muy bien sería también que el cliente sepa toda la parte que tiene que ver con confidencialidad de su información, privacidad de su información, ¿no? Retención de toda su información y dónde circula todas estas consultas y toda la información que el cliente muchas veces proporciona al abogado para que el abogado pueda hacer sus análisis, ¿no? Entonces, esos serían como 3 rubros en donde lo englobaría. Reales mis derechos al momento de relacionarme con mi abogado, ¿no? La segunda sería que mi abogado también está manejando mi reputación, entonces que cumpla con normas específicas de lavado de dinero, anticorrupción, privacidad. Y la tercera es cómo él está manejando mi propia información que yo se la estoy dando. Sí, la tiene ahí vuelta, presumiéndola, la tiene cuidada, manejando la confidencialidad del mismo. Claro. Y llegando a un cuarto punto y más extremo, ¿no? Es a lo mejor preguntar o asegurarnos o, gracias a las preguntas de los clientes, ir fomentando en la industria de los abogados que tengan sus códigos, que tengan programas de compliance y que tengan programas específicos que nos vayan ayudando. Pero eso sería como un nivel más allá. Bueno, pues miren, lamentablemente el tiempo se nos ha... Tengo que concluir un punto nada más. Si Bueno, me das venga. chance. Y a mí si me dejas concluir después con una... Mi único punto que digo, me lo segundo. dejaron a mí, no se vale, pero es al final de todo esto, o sea, es cómo lo reclamo. O sea, porque digo, no podemos vivir en un régimen de impunidad tampoco. O sea, digo, a nivel, digo, despachos que están viendo operaciones internacionales, ahí el mercado lo regula de gran medida, ¿no? Pues los clientes son los que dictan. El mercado es el que un poco está regulando. Pero si lo aterrizamos para abajo es como también, entonces ahí tenemos que mejorar el régimen y ahí los colegios juegan un papel fundamental. Te debo, Eduardo, esta y te voy a invitar, vamos a invitar a Ana, te voy a volver a invitar a tu programa. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia. De verdad, muchas gracias, Bárbara, por estar aquí. Eduardo, muchas gracias por participar. Una pena por no haber permitido su último punto. Sería nada más unas palabras. Y también fue un placer. Y bueno, yo creo y quiero concluir que efectivamente la ética es indispensable para nuestra profesión y que desde luego los colegios tenemos un rol muy importante, ya los decías tú, Eduardo. Y desde luego invitarlos a la página de la NADE, en donde tenemos un código de ética que delimita de manera muy particular las conductas que pueden ser constitutivas de un buen ejercicio ético profesional. Y bueno, agradecerles a ustedes su presencia, y a ustedes también su atención, y nos vemos en el siguiente programa de Perspectiva, Derecho a Empresa. Muchas gracias.